Acá, como siempre, nosotros difundimos desde Profértil las mejores prácticas de manejo para la nutrición, lo que serían las 4R, que sería la dosis correcta de aplicación, los momentos y formas correctas y la fuente correcta de aplicación. Pero la base de las 4R, de estas mejores prácticas, es las herramientas de diagnóstico como el análisis de suelo. El análisis de suelo es fundamental para saber con qué cantidad de nutrientes se cuenta en el suelo para hacer un buen plan de fertilización. Y sobre todo en años niños, digamos, después de tantos años niñas que venimos con años muy complicados, con la seca, con las cosechas menores que las que pensábamos, muchas veces hemos fertilizado los suelos y esos nutrientes están en el suelo, tenemos que capitalizarlo. Por eso hoy al productor agropecuario lo primero que digo, haga análisis de suelo. Solamente el 30% de los productores agropecuarios hacen análisis de suelo y basan la dosis a fertilizar sin análisis de suelo. Entonces, es fundamental hacerlo. Este año, más que nunca, hay que basar la dosis de nitrógeno, la dosis de fósforo, basándose en análisis de suelo y después hacer un seguimiento del cultivo, que es fundamental. ¿Por qué? Porque si van a ir aumentando las lluvias, como es la propuesta, entonces sí podemos aumentar la dosis de nitrógeno acompañando al cultivo. ¿Para qué? Para tener una mayor productividad, pensando en un rendimiento potencial y también pensando en la calidad del grano que vamos a tener. Y no solamente en eso, sino también sabemos que aumentando la producción vamos a tener más rastrojo en superficie y sobre todo vamos a tener más sistema radicular, que es fundamental para el secuestro de carbono, el carbono orgánico de los suelos, ese sumidero de carbono que es tan importante. Entonces, debemos pensar no solamente en la producción, sino en la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y sostenerlo en el tiempo implica tener un buen plan de fertilización, implica tener materia orgánica en el suelo, mejorar la estructura del suelo. Con eso hacemos un buen plan. ¿Cómo está la red de ensayos que desde hace ya casi 3 años o más de 3 años vienen desarrollando y sobre la que hemos conversado oportunamente? Bueno, es así. Hace 3 años empezamos a abocarnos más fuertemente en el tema de sustentabilidad. Tenemos una red de ensayo en el cual estamos midiendo óxido nitroso y gases como el amoníaco, por volatilización de amoníaco, en donde estamos teniendo datos locales, no solamente de urea, sino de productos especiales como el N-Total Plus, que es urea más un inhibidor de la ureasa, o en forma experimental una urea más un inhibidor de la nitrificación. Nosotros tenemos estos resultados porque son necesarios para después abocarlos en el inventario de gases de efecto invernadero, porque necesitamos datos locales, factores locales. ¿Por qué? Porque en esos inventarios estamos tomando factores del IPCC, los cuales nos castigan, son factores internacionales, los cuales nos castigan bastante. Por lo tanto, tenemos que tener estos datos locales y para eso tenemos que tener tesistas, doctorados haciendo estos ensayos porque necesitamos publicaciones científicas para avalar esto. Entonces, nosotros hace 3 años estamos trabajando con gente del INTA, con Nahuel Reussy-Calvo, con Fernando Salvagiotti, con Fernando García. Estamos trabajando para el desarrollo de los ensayos, los cuales están haciendo chicos que van a hacer sus doctorados con esto. Entonces vamos a tener esos datos locales. Y la verdad que fueron 3 años niñas, años secos, tenemos que seguir trabajando, pero en la última campaña, como veíamos que venía otro año niña, tuvimos un ensayo bajo riego. Entonces, ya tenemos algunos resultados, incluso hay un panel, uno de los póster está presentando un adelanto de esos datos de este año, en donde tenemos un ensayo bajo secano y uno bajo riego. Y la verdad que son datos muy interesantes. Una pregunta en la que nos corremos por un instante de Profértil y apelamos, lo hicimos con Nahuel Reussy-Calvo en el transcurso de la jornada, su expertise como mujer de la ciencia, académica, frente a esta coyuntura climática, económica. El productor duda muchas veces en aplicar, en fertilizar, en utilizar la dosis correcta, en hacer, como usted dice, solo el 30% trabaja para saber qué hay en su suelo. ¿Eso se puede modificar desde la acción?
Sí, por supuesto, el productor agropecuario hoy más que nunca tiene que trabajar en ser eficiente, eficientizar, y para eso, para el tema de fertilización, hay muchas herramientas de diagnóstico que están disponibles, que son gratuitas, como el triguero, el maicero, son herramientas también de diagnóstico, de hacer seguimientos de cultivo y sobre todo el análisis de suelo inicial. Después tenemos mapeos satelitales, tenemos el uso de sensores remotos, el uso del SPAD, son todas herramientas que el productor agropecuario puede tomar y hacer un seguimiento de su cultivo para ser eficiente en la aplicación del nitrógeno, sobre todo el nitrógeno que se puede dividir, porque el nitrógeno es un nutriente móvil en el suelo, que si lo ponemos en un momento, ponerle a la siembra toda la dosis aplicada y después tenemos abundante lluvia, podemos llegar a perder algo. Entonces, para ser más eficiente tenemos que darle dosis cortada, casi dosis en donde el momento adecuado para que la planta tome el nitrógeno y no haya pérdidas de este nutriente. No pasa lo mismo con el fósforo no es un nutriente móvil, entonces vos podés aplicar el fósforo en la siembra y tenés el fósforo por 2 años, 3 años, se ha visto que su eficiencia puede durar hasta 3 años. O sea, tenemos que saber con qué nutrientes estamos trabajando, en qué momento tenemos que aplicarlo y tenemos las herramientas para saber qué dosis aplicar. Usémosla, es el gran consejo para este año.